Pereira es Caracol Radio. Ya son las 11 de la mañana, 44 minutos en Caracol Radio, 11 de la mañana, 44 minutos. Manuel, estábamos revisando las cifras de casos de suicidio que se han presentado en el departamento de Risaralda, teniendo en cuenta el último hecho que se presentó en el departamento, un joven miembro de una comunidad indígena en este territorio. Manuel. Sebastián, ponga atención porque según las cifras que nos entrega el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y noviembre de este año van 72 víctimas de autolesión en el departamento. Estamos hablando de personas que lamentablemente se quitaron la vida. 55 de ellas eran hombres. Así como lo acaba de mencionar usted, el pasado fin de semana de puente festivo, adicionalmente, una persona en la vereda Mentuara, en el municipio de Pueblo Rico, se quitó la vida. Se trata de un joven de 21 años de edad que además familiar de, vamos a decir, hijo de un educador de una comunidad indígena. Yo creo que para esto, hablar de estos temas son tan sensibles, Sebastián, que por eso invitamos en este momento a Mariana Mejía, quien es psicóloga del Instituto del Sistema Nervioso del departamento de Risaralda, experta además en salud mental. Mariana, muy buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de Caracol Radio. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mariana, bueno, estamos aquí para hablar del tema de salud mental. Ya usted escuchaba las cifras que estábamos compartiendo en estos momentos con los oyentes. Estamos hablando de 72 personas víctimas de este año, entre enero y noviembre de este año, que lamentablemente se quitaron la vida. ¿Qué está pasando en este momento a nivel global, en general, con este problema de la salud mental? Sí, realmente el aumento del suicidio es una problemática a nivel global. Como tú lo mencionas, en los últimos años casi que hemos aumentado un 15%, ¿cierto? En comparación, digamos, como a años anteriores, específicamente desde el 2023-2022. Y realmente lo que tú mencionabas ahorita, ¿cierto? Es un tema que no es fácil de abordar, por algo es un fenómeno, ¿no? Que es trabajado desde diferentes perspectivas, pero definitivamente esta creciente de este fenómeno se atribuye a múltiples factores interrelacionados, como trastornos de salud mental, el impacto que no se puede dibujar de pandemia, todo lo que tiene que ver con factores socioeconómicos, y aún, ¿cierto?, todo lo que hay en cuanto al estigma y la falta de acceso a los servicios de salud mental. En este caso, hablando específicamente de las comunidades indígenas, esto tiene una percepción totalmente diferente, se debe abordar de una manera totalmente diferente porque no estamos hablando de un contexto urbano. Sí, definitivamente es totalmente importante hacer intervenciones que sean desde lo cultural, ¿cierto? Y yo creo que allí como sociedad hemos tenido uno de los primeros errores, y es pensar y atribuir que las intervenciones clínicas deben ser como iguales, ¿cierto? Como lo hacemos en la sociedad puntualmente, digamos, como en el sector urbano, ¿no? Y es que el suicidio en comunidades indígenas definitivamente es un factor o un fenómeno alarmante, ¿cierto? Que tiene unas características muy diferentes en cuanto a condiciones históricas, culturales y de hecho socioeconómicas, ¿no? Y allí hay diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con algo muy característico que es el desarraigo cultural y la pérdida de identidad. Entonces, no es lo mismo dentro de las comunidades perder los valores y las tradiciones, por la misma presión dentro de la cultura dominante, ¿no? Y la discriminación, el rechazo de sus costumbres y lenguas, pues termina generando un montón de conflictos dentro de la identidad o la comunidad indígena como tal. Mariana, cuando se hace un análisis, y ustedes que son los expertos en todo ese trabajo de salud mental, y esto por supuesto termina siendo un trabajo de pedagogía para toda la comunidad, vemos las estadísticas y en el caso de los ciudadanos que han perdido la vida al autoeliminarse, al suicidarse, sobre todo el tema de la palabra que es tan compleja y lo que puede generar, vemos que la mayoría son hombres los que logran ese cometido, es decir, los que pierden la vida. Pero si revisamos estadísticas que nos suministra la Secretaría de Salud del departamento a corte del mes de septiembre, los intentos de suicidio, la mayoría son mujeres. ¿Cómo hacer ese análisis que hoy se registra en nuestro departamento específicamente y cuáles son esas mayores problemáticas de salud mental? Porque el tema de salud mental, pues uno siempre busca hablar de ello y le dicen la depresión,
la ansiedad. Esto involucra un mundo completamente grande de cada uno de esos conflictos y problemas mentales que podemos tener los ciudadanos. Sí, eso, lo que les decía ahorita, es un abordaje de alguna u otra manera que es complicado y hay que partir de una idea, y es que el suicidio es algo multifactorial, ¿cierto? Entonces hay diferentes factores que atribuyen a esta problemática, y si bien de alguna u otra manera las estadísticas nos hablan un poco de que los suicidios consumados en la mayoría son del género o digamos de la identidad masculina, pues también yo creo que nos deja un gran vacío, una brecha importante con el estigma, ¿no? No es lo mismo yo consultar como mujer, que aunque termine siendo difícil en la sociedad, el estigma con el hombre es diferente. De alguna u otra manera nos cuesta como sociedad aceptar que los hombres, no sé, tienen emociones, pueden llorar, ¿cierto? Pueden acceder a servicios de salud mental, no van a ser los proveedores, digamos, como del núcleo familiar de alguna u otra manera. Y se ha evidenciado tras estudios que posiblemente los hombres pueden ser de hecho más inclusivos, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque no hay suicidio, digamos, como que solo sea como por un antecedente o digamos como una conducta impulsiva sin tener unos antecedentes fisiológicos, biológicos, emocionales como previstos de alguna otra manera. Entonces yo creería que por eso se ve como la brecha tan abrupta, ¿cierto? Hablando en géneros, que es la pregunta que me mencionas como tal. Mariana, ¿y el abordaje de una persona que pueda padecer hoy o tener un problema de salud mental para evitar o trabajar en torno a que no se genere un caso de suicidio? Me explico. Si yo tengo un familiar que hoy puede tener algún trastorno mental, un problema mental por depresión, por ansiedad, tristeza excesiva, etcétera, etcétera, ¿yo cómo puedo empezar ese abordaje? Porque muchas veces la misma sociedad se ha encargado de calificar: es que usted es débil, es que usted no puede hacer tal cosa, es que para qué llorar, y todos cometemos ese mismo error al empezar como a tajantemente criticar el estado emocional de una persona porque padece de alguna situación. ¿Cómo abordarlo? Porque esto también termina siendo difícil para la persona que lo padece, pero para quienes están también alrededor del ciudadano. Bueno, esta pregunta es importante, ¿no? Y es que de hecho estamos abordando una problemática que es de salud pública, partiendo, digamos, como de allí, pero definitivamente se necesitan enfoques integrales y personalizados, ¿cierto? La idea no es solo prevenir, digamos, el acto, sino que nos pueda, digamos, como ayudar a mejorar la calidad de vida. Yo te diría que lo primero serían los accesos a salud mental, porque si bien ahorita se habla de salud mental, de alguna u otra manera atender, digamos, como a una atención clínica sigue siendo un privilegio, ¿no? Y lo segundo que tú decías en cuanto, digamos, como al apoyo que podemos dar más desde la comunidad, definitivamente necesitamos una educación y conciencia sobre salud mental, ¿cierto? Desmitificar y educar por medio, digamos, como de campañas sobre educación de salud mental, fortalecer todo lo que tiene que ver con la red de apoyo. Muchas veces hasta dentro de la misma familia hay muchas personas que no saben que en su mismo familia está atravesando, digamos, por una dificultad emocional o que de hecho han tenido múltiples intentos de suicidio, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de redes de apoyo, tanto en las redes comunitarias y familiares, debe ser fundamental para eso, ¿no? Mariana, hace poco conversaba con un colega suyo y me hablaba de dos temas que actualmente, en la actualidad, se están manejando muchísimo y me dicen que son parte de los puntos más importantes cuando atienden a una persona que ha tenido intentos de autolesionarse, cuando tiene antecedentes depresivos de otra índole, todos relacionados con la salud mental. Me dicen, lo primero, estamos trabajando muchísimo en preparar a los familiares. La familia se tiene que convertir en el primer frente. El segundo, me dice que hay que borrar ese estigma de no querer hablar sobre la problemática del suicidio. ¿Qué me dice usted sobre esto? ¿Está de acuerdo, al igual de lo que mencionaba su colega, o piensa que cada caso se debe abordar de una manera diferente? Y la tecnología, Mariana, permítame, yo le añado además, la tecnología también juega un papel fundamental en todo este estado de salud mental. Hoy, sin satanizar la tecnología, pero el uso excesivo podría generar alguna dificultad, o por lo menos lo que ustedes evidencian como profesionales de la salud mental. Bueno, para responderte, lo primero que me mencionabas es que realmente voy muy en línea con lo que menciona el colega. Sin embargo, a veces nos encontramos con un pilar fundamental que es el de apoyo familiar, ¿cierto?
Y ahí nos preguntaríamos un poco entonces cuál sería esa responsabilidad desde la política pública, ¿no? Y por eso mencionaba que definitivamente las barreras en cuanto a la acceso a salud mental son importantísimas, digamos, para la atención de estas dificultades. Además, porque hay algo que sí debe quedar como muy claro, es que si bien la mayoría de personas han presentado ideación suicida, la mayoría de ellas no quieren morir como tal, ¿cierto? Sino que quieren es justamente acabar con el sufrimiento emocional que ven como definitivamente infinito, ¿cierto? Y que esto nunca va a cesar. Entonces, lo fundamental sería apoyarnos en la familia, pero muchas veces este factor no va a estar justamente allí. Y en cuanto a la tecnología, de hecho, ¿sabes? Es una pregunta interesante porque en algunas ocasiones han ayudado hasta para las intervenciones en crisis. Ahorita, por medio de la inteligencia artificial y demás, hay estrategias, ¿cierto?, en programas de intervención en crisis, que no sería de alguna u otra manera como un suplemento, ¿cierto?, una intervención clínica y especializada, pero las intervenciones en crisis son fundamentales para prevenir, digamos, todo lo que tiene que ver con el suicidio. Mariana, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Caracol Radio. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Pues ahí está la valoración en torno a la situación de salud mental que hoy se está viviendo y los casos de suicidio, y en voz de una profesional, por supuesto, que es el tema puntual que hoy se está trabajando y revisando esas cifras, esas estadísticas, donde lamentablemente pues más de 70 personas han perdido la vida en Risaralda este año como consecuencia de los suicidios. Mariana Mejía, psicóloga del Instituto del Sistema Nervioso aquí en el departamento de Risaralda.